Muy bien, vamos a continuar con un estudio bien interesante que comenzamos algunos domingos atrás en cuanto a las figuras que utiliza la palabra de Dios para referirse a la iglesia, en donde aprendemos algunos aspectos bien interesantes y relevantes del propósito que Dios tiene para su iglesia. A través de estas figuras comprendemos distintos aspectos puntuales, no solo de cómo debe funcionar una iglesia, sino, como dije, del propósito por el cual el Señor la estableció. ¿Ya? Así que quiero que me acompañen, por favor, a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, un pasaje bastante conocido, ya en muchos sentidos. Juan capítulo 1, versículo... Juan capítulo 1, ¿lo tienen ahí? Versículo 12. Algunos quizás lo saben de memoria. ¿Ya? Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar antes de continuar con la enseñanza de la palabra de Dios. Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu palabra. Te ruego que ella nos ilumine y nos permita comprender el sentir tuyo, el propósito, lo que tú esperas, Señor, de esta institución tan linda, tan hermosa, tan maravillosa que tú creaste para nuestro bien, que es la iglesia. Tú creaste esta iglesia, Señor, la fundaste por medio de tu Hijo Jesucristo durante su ministerio terrenal aquí en esta tierra, no solo para nuestro bien, sino más importante aún, para tu gloria. Y por eso, Señor, pensando en tu gloria, es que queremos entender bien el propósito por el cual tú creaste la iglesia. Y para eso, tú nos dejaste en tu palabra distintas figuras que nos hablan de distintos aspectos relevantes que tú quisiste transmitir, que tú quisiste establecer por medio de esta institución, por medio de la iglesia. Te ruego que nos ayudes no solo a entender esto, sino, más importante aún, a ponerlo en práctica, a aplicarlo a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros corazones. De tal manera que al ajustarnos, acomodarnos, amoldarnos a tu voluntad, podamos ser grandemente edificados y desafiados a conformarnos a tus propósitos y a tu voluntad. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Todo esto oramos en tu nombre. Amén. Amén. Acá nos declara una verdad muy relevante, y es de que no todos son hijos de Dios. ¿Ya? Es bien importante establecer y tener claro esto y ser muy honesto en expresarlo, con respeto, con cariño, pero con mucha seriedad. No todo el que me dice Señor, Señor, dice justamente también la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquí también establece esto mismo, estableciendo de que no todos son hijos de Dios. Hay una mentira que muchas veces la religión ha querido establecer en la mente de muchos, y es de que todos los caminos llegan al cielo. No, no es así. No todos los caminos llegan a Dios. Jesús fue muy enfático en declarar: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo Cristo en Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es que no hay otros caminos alternativos. Tú no puedes llegar a Dios por medio de Buda, no puedes llegar a Dios por medio de Mahoma, no vas a llegar a Dios por medio del ángel Morón. Solamente podemos llegar a Dios a través de una persona que vivió en esta tierra como un ser humano, sin pecado, murió y resucitó a nuestro favor para darnos el perdón y la vida eterna. Esto es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo en Él hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo tanto, solamente depende de Él y nadie más que de Él, de Jesucristo, el tema de la salvación de nuestra alma y el poder llegar a ser un hijo, una hija de Dios. Por eso es que Él declara aquí en su palabra, diciéndolo enfáticamente en el versículo 11, ¿sí? Atrasamos un poquito la lectura: a los suyos vino,
y los suyos no la recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, porque es el nombre de Cristo. No hay otro nombre bajo el cual podamos ser salvos, sino el nombre de Cristo, cuyo nombre es más que todo nombre sobre la tierra, ¿verdad? Solo en Él. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho, les dio la autoridad, ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Fíjate, ser hechos. Una persona es hecha un hijo de Dios. No nacemos como hijos de Dios. Aquellos que declaran y dicen, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. No es así. Eso es mentira. No todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero solo aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, aquellos que hemos creído y puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único Salvador, llegamos a ser hechos hijos de Dios. Y añade la palabra de Dios en el versículo 13, los cuales, estos hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados. ¿Sabe qué significa ser engendrado? Este es el equivalente de lo que el mismo apóstol Juan relata en Juan capítulo 3, el nacer de nuevo, una nueva creación. Dice, los cuales son engendrados o nacidos de nuevo, ya eso es lo que está diciendo, engendrados, vueltos a nacer, vueltos a ser generados en lo espiritual. Dice, los cuales, los hijos de Dios, no son, dice, engendrados de sangre. No porque tú hayas nacido en un hogar cristiano, no porque tú hayas participado en una iglesia cristiana, vas a ser un verdadero hijo de Dios. Puedes haber nacido en un hogar cristiano y haber sido criado en el cristianismo toda tu vida, pero no por eso, no es por herencia, no porque tus papás, porque tus hermanos, porque tus tíos, porque tus sobrinos, porque tus hijos sean cristianos, tú necesariamente lo vas a hacer. Eso no es así. No hay lo que se llama una cultura cristiana que te permita alcanzar salvación. No es porque tú utilices la terminología cristiana, no es porque tú tengas experiencias cristianas que vas a llegar a ser un hijo de Dios, no es porque tu familia te haya inculcado, ¿verdad?, la cultura cristiana que tú llegas a ser un hijo de Dios, porque como dice acá, no es por sangre, no es por herencia, no es heredable, ¿verdad? Dice, no es por sangre, no es porque otros de alguna manera te transmitan a ti la influencia cristiana. El llegar a ser cristiano es una decisión personal entre tú y Dios. Por eso dice, los cuales no son engendrados de sangre. Luego añade, ni de voluntad de carne. No es por tu esfuerzo, no es por tus buenas obras, no es por tu supuesta actitud de buena persona que tú alcanzas la salvación. La salvación solo se logra a través de la fe y la gracia del Señor Jesucristo. No por obras, como declara muy bien el apóstol Pablo allá en Efesios 2, 8 y 9. No por obras, para que nadie se gloríe, dice el versículo 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es un regalo, sino es don de Dios. La salvación no es porque tú te esfuerces, no es por tu voluntad. No es simplemente porque tú quieras o decidas portarte bien para agradar a Dios, porque déjame decirte con mucho respeto, pero con mucha claridad, que no podemos agradar a Dios en la carne, porque somos pecadores y el pecado nos separa de Dios, ensucia todo lo que hacemos. Incluso Jeremías dice que nuestras justicias, lo mejor nuestro mejor esfuerzo es como un trapo de inmundicia ante el Señor. Y un trapo de inmundicia se refería a aquellos harapos con los que se vendaba las heridas de los leprosos, en donde literalmente la carne de su piel se podría y emitía un olor terrible. Bueno, esa, ¿verdad?, reacción asquienta, esa situación, ¿verdad?, tan desagradable, es lo que nosotros, en nuestra naturaleza humana, le producimos a Dios. Sí, porque somos pecadores. Y hemos quebrantado la ley de Dios muchas veces y de muchas maneras, en muchos aspectos. Así que no somos buenas personas. Y no vamos a lograr la salvación por nuestros méritos. Por eso es que por gracia. Gracia significa eso, un favor,
que no merecemos, que no se merece. Y por medio de ese favor alcanzamos la salvación. No por nuestro esfuerzo, no por voluntad de carne, como dice la Escritura. No porque nos creamos buenas personas, no es porque he tratado de portarme bien, no es porque considero, ¿verdad?, que yendo a la iglesia o haciendo esto o aquello voy a alcanzar el favor de Dios. No vamos a alcanzar el favor de Dios porque Dios es santo, 3 veces santo. Solamente podemos alcanzar a Dios por medio de Jesucristo, humillándonos ante su gracia soberana. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Esa gracia que el Señor nos da es la que necesitamos para alcanzar salvación y solo ella. Así es que uno llega a ser un hijo de Dios no por voluntad, no por sangre, como dice, ni por voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No hay ninguna otra persona que pueda intervenir en nuestra salvación, solo Jesucristo. Él, al estar colgado en la cruz del Calvario, asumiendo, cargando sobre sí el pecado de todos nosotros, expresó esas palabras definitivas y tajantes cuando declaró: consumado es. Y eso era un término financiero de aquellos días para recibirse. Está todo saldado, está todo listo, está todo terminado, está todo pagado, está todo saldado en cuanto a la deuda que teníamos para con Dios. Cuando Él declara esas palabras y luego Él entrega el Espíritu y el velo del templo se rompe en dos, el Señor estaba muriendo en nuestro lugar, el justo muriendo por los injustos, que somos nosotros, para que con su justicia, la de Cristo, nosotros fuésemos justificados. ¡Qué tremendo! Es Cristo muriendo a nuestro favor, no por mérito personal ni por mérito de otros que intervengan en el proceso. Por eso es que nadie puede perdonar pecados, sino solo Jesús. Nadie tiene esa autoridad, sino solo Dios. Y Cristo es Dios. Es parte de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Solo Cristo puede perdonar pecados. El Cristo, el Salvador del mundo. Nuestro Señor Jesucristo. Nadie más, no una religión. Lamentablemente las religiones tienden a apartar a la gente de Dios, no a acercarla. Porque las religiones muchas veces se enfatizan en lo que nosotros tenemos que hacer, las normas que tenemos que cumplir, en los ritos que tenemos que ejecutar para agradar a Dios, como si nosotros realmente fuéramos santos. No lo somos. Solamente en Cristo alcanzamos la salvación. Por lo tanto, no es por mérito religioso, no es porque otro nos haya enseñado, ¿verdad?, algo por medio de lo cual podamos ser iluminados y alcanzar, ¿no es cierto?, la salvación o un entendimiento que nos salve, porque tampoco es por nuestro conocimiento, sino solo por la gracia de Jesucristo. Por eso declara ya tajante y enfáticamente en el versículo 3 al final, cuando dice: los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios, nuevos nacidos de Dios. Y eso, ya ahora sí vamos a llegar al enfoque de esta mañana, es lo que nos permite, al llegar a ser hijos de Dios solo por la gracia de Jesucristo, es lo que nos permite llamarnos hermanos. Y esa es una de las figuras más lindas que nos entrega la Escritura en cuanto a la iglesia. Somos una familia de hermanos. Una de las cosas que más llama la atención a la gente nueva, que no conoce, ¿verdad?, las iglesias bíblicas, es que cuando llegan a una iglesia por primera vez, todos son hermanos. ¿Ya? Nos hermaneamos por todos lados, ¿no es cierto? Hermano, hermana, hermano, y a veces es una bendición. A mí me toca a veces ir a diferentes lugares a enseñar, a predicar, conferencias, campamentos, ¿verdad?, estudios, y a veces llego a lugares donde ya he estado en otra oportunidad y se me acercan hermanos y hermanas: pastor, ¿cómo está? Tanto tiempo, qué gusto verle. Y yo no me acuerdo del nombre. A veces ni me acuerdo el nombre de mis hijos, los confundo. Y si no fuera por hermano o hermana, estaría perdido. ¿Ya? Pero somos hermanos. Y somos hijos de un mismo Padre. Somos parte de lo que bíblicamente se establece de manera tan potente. Somos parte de la familia
de Dios. Hemos llegado a ser, por la gracia de Jesucristo, hijos, hijas de Dios. Y al ser hijos de Dios, hijas de Dios, hijos de un mismo Padre, somos hermanos. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Yo fui hijo único, ya solamente fui yo de mi madre, y siempre a mí me llamó la atención cómo mis primos, los hijos, ¿verdad?, de los hermanos de mi mamá, ya tuve 7 hermanos, así que tuve varios primos, cómo siempre se peleaban. Yo no entendía en mi mente cómo, si son hermanos, se peleaban y pasaban peleando. Siempre me acuerdo de algunos primos míos que se agarraban de las mechas, pero increíble. Y a mí no me caía en la cabeza cómo, si eran hermanos, se peleaban. Ya, bueno, después crecí con los años y me di cuenta en realidad que muchas veces es así. Ya, los que tienen hermanos, sobre todo cuando uno es varón, cuando el mayor es varón y la menor es dama, ya, mujer, parece como que ahí se llevan como el perro y el gato, ¿no es cierto? Que no me tomes esto, que no me muevas esto, que deja el baño. Bueno, todas esas cosas que ustedes saben que ocurren en verdad en los hogares. Pero el hecho es que al ser hermanos, al ser hijos de un mismo Padre, nos une un vínculo, una relación. ¿Ya? Después me llamaba la atención cómo ellos se hermanaban de nuevo y se arreglaban, ¿verdad? Y después estaban comiendo en la misma mesa. Después de haberse agarrado en las mechas, ya llamaban a almorzar y ahí se acababan todos los problemas. ¿Ya? Bueno, qué lindo, hermano, es la figura que el Señor nos presenta de ser como una familia. Una familia. Y es más, una familia que nos une una sangre preciosa. Ya, a veces, ¿verdad?, humanamente nuestras familias ya se constituyen por sangre, no siempre, porque a veces también puede haber una adopción, ya sea formal o informal, y el cariño, el amor, el afecto es igual. Ya hay muchas familias que han adoptado o que han recibido o que han criado hijos e hijas, ¿verdad?, o nietos incluso. Yo recuerdo a la que yo llamo mi abuela, no era realmente mi abuela de sangre, sino que era una persona ya que en realidad llegó a ser como mi abuela, por afecto, por cariño. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces hay un vínculo muy fuerte que va más allá incluso de la sangre. Pero en el caso de aquellos que somos hijos del Señor, el vínculo que nos une, además del amor y el afecto, es la sangre de Cristo. Y esa sangre es eterna. Es eterna. El cielo, la tierra y las generaciones de este mundo, las familias de esta tierra, los apellidos y los nombres van a pasar. Pero su palabra y la familia de Dios va a permanecer. Un día vamos a estar en la presencia del Señor por la eternidad. Va a ser triste ver cómo quizás algunos de nuestra familia terrenal ya no les vamos a ver nunca más. Pero va a ser también gozoso el ver y darnos cuenta que en nuestra familia espiritual vamos a estar juntos para siempre. Así que más nos vale llevarnos bien, ¿no es cierto? Porque vamos a estar mucho rato juntos. Bueno, es bueno que desde ya empecemos a practicar, ¿verdad?, esa hermandad. La iglesia, por lo tanto, es como una familia. Es más, una familia en la cual somos conciudadanos de una misma patria celestial. Miren lo que dice, por favor, en Efesios capítulo 2, versículo 19. Ya, Efesios capítulo 2, ¿vienes por ahí? Versículo 19. Efesios capítulo 2. ¿Lo tienen ahí? Ya. Voy a leer del versículo 17 para tener el contexto de Efesios 2, que dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. En el contexto está hablando cómo el Señor hizo la paz entre judíos, griegos, gentiles, y de todos hizo un mismo pueblo para su gloria. En el versículo 18 añade y dice: porque por medio de Él, hablando de Cristo, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Ya? Todas las familias que hemos llegado a Cristo tenemos un mismo acceso a la gloria, a la presencia de nuestro Padre Celestial, que es Cristo. Él es la puerta, ¿verdad?, por medio del cual entramos a su presencia. Y en el versículo 19 declara y establece: así que
Así que, ya en conclusión, ¿verdad? En resumen de todo esto, de este concepto que ha estado desarrollando hasta aquí el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Así que, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Un extranjero es una persona que viene de otro país, de otra tierra, ¿verdad? Un advenedizo es una persona recién llegada, ¿verdad? Sino, dice, con ciudadanos de los santos, y ahí añade el concepto, y miembros, ¿de qué? De la familia de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿verdad?, que somos una familia, no estamos exagerando, no estamos tampoco usando un concepto idealista o ideal, sino que realmente estamos diciendo con mucha certeza y mucha verdad de que somos parte de una familia espiritual. Nos une la misma sangre, que es la sangre de Jesucristo, y un mismo vínculo, que es el amor del Señor. Nos une una misma experiencia, que es el ser regenerados en Cristo, el ser nacidos de nuevo, sin considerar ningún otro factor. Solo es ese hecho, el ser nacido de nuevo, lo que nos permite llegar a ser parte de esta familia. Si tú no has nacido de nuevo, si tú no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador personal, con cariño, pero con respeto, te lo digo, tú no eres un hijo de Dios. Y tú estás destinado a un lugar lejano a Dios, que es el infierno. Ese lugar no fue creado para ti, fue creado para Satanás y sus demonios. Pero a ese lugar va a ir todo aquel que no haya rendido su vida a Cristo como su único Señor y Salvador personal. Por lo tanto, te animo a que busques al Señor, a que llegues a ser un hijo de Dios por la gracia, en la gracia de Jesucristo, a que comprendas que de eso depende tu eternidad. Como seres humanos fuimos creados eternos. Nuestra alma es eterna. Nuestro cuerpo va a morir, pero nuestra alma y espíritu van a permanecer, o con Dios en el cielo, o con Satanás y sus demonios en el infierno. Por eso es que el Señor Jesucristo hizo la tremenda obra de gracia de venir a esta tierra, hacerse igual a nosotros. Dios se hizo hombre, literalmente, para habitar en medio nuestro, vivir una vida sin pecado y siendo justo, morir en nuestro lugar. Él pagó el precio que nosotros merecíamos. Por eso es que la salvación es por gracia, no es por obras. Es una ofensa a Dios. Estás ofendiendo a Dios, intentas ganarte la salvación. Porque ¿qué podemos ofrecer nosotros para llegar a Dios? Aún lo mejor nuestro, aún nuestro mejor esfuerzo. Es una insolencia ante lo que costó realmente el llegar a ser salvos. Ni más ni menos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en cuya sangre llegamos a ser parte de esta gran familia espiritual. Y eso nos da un destino en común. Todos vamos en la misma dirección porque entramos por la misma puerta. No es la puerta ancha y espaciosa que lleva a la perdición, sino la puerta angosta, donde a veces las cosas no son fáciles, pero una puerta angosta donde la vamos a cruzar junto con Cristo. Una vida, ¿verdad?, por medio de la cual vamos a avanzar teniendo al lado a nuestro Señor. Eso nos da un destino final en común, que es la patria celestial. De tal forma que, ¿verdad?, no habemos canadienses, estadounidenses, colombianos, venezolanos, ni siquiera chilenos. Somos conciudadanos de una patria celestial. Estamos aquí en esta tierra, estamos en nuestros respectivos países, o puntualmente acá en Chile, pero con un propósito, siendo extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque nuestro destino final es la gloria celestial. Eso nos permite desarraigarnos de las cosas de este mundo. Eso nos permite entender lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Colosenses, en Colosenses capítulo 4. O en hebreo, también cuando dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O allá en Colosenses cuando dice, ¿verdad?, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Bueno, es por el hecho de haber llegado a ser hijos de Dios. Es por el hecho de haber llegado a la familia de Dios.
es por el hecho de haber llegado a ser hechos hijos de Dios. Y esto, como ya leímos, ¿verdad?, nos permite ser llamados unos a otros como hermanos. Toda la hermandad de los creyentes algún día vamos a estar junto al Señor. Acompáñenme ahora a Filipenses capítulo 3, versículo 20, un pasaje también bastante conocido. Filipenses capítulo 3, versículo 20. ¿Lo tienen ahí? Dice aquí la palabra del Señor. Mas nuestra ciudadanía, ¿qué dice? Tanto que nos afanamos, ¿verdad?, por nuestra casa propia, por nuestro departamento propio, por nuestro vehículo, por nuestros negocios, por nuestros estudios, por nuestras finanzas. Tanto que nos afanamos, hermano. Si tarde o temprano algún día vamos a estar en la presencia del Señor y todo esto que hemos vivido aquí en esta tierra va a pasar como el viento, como la neblina que hoy es, dice el libro de Santiago, y mañana se desvanece. Como el clima en Viña, ¿verdad? Amanece nublado y al mediodía se despeja y hace calor. ¿Ya? La vaguada costera, esa neblina que entra, esa humedad que entra del mar, ¿verdad?, hacia el interior, luego se desvanece. Así es la vida, así son las cosas que a veces acumulamos y en las que nos afanamos tanto en esta tierra. Por eso es que el Señor nos dice y nos deja bien claro que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y añade, de allá de los cielos, de donde también, miren lo que dice. ¿Qué dice? Esperamos. ¿Qué esperamos? La venida del Señor por nosotros. Esperamos al Señor Jesucristo. Dice, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, cuando Él venga por nosotros. El cual, Señor Jesucristo, cuando venga por nosotros, ¿qué va a hacer? Nos va a transformar. Dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Porque cada año que pasa, ¿verdad?, nos vamos sintiendo más humildes, porque ya no tenemos la misma fuerza, la misma energía, ni la misma capacidad que cuando éramos más jóvenes, ¿verdad? Dice, el cuerpo de la humillación nuestra va a ser transformado, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por eso Juan también declara, seremos semejantes a Él. En Juan capítulo 1 de Juan, capítulo 3, dice, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Entonces algún día vamos a ser transformados a la imagen de Cristo. Vamos a ser renovados a su imagen, dice, semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, no solo somos parte de una familia, no solo tenemos una misma sangre, no solo entramos por la misma puerta, no solo vamos en la misma dirección, no solo nos espera el mismo destino, sino además nos vamos a parecer. Nos vamos a parecer. Los hermanos generalmente se parecen, ¿verdad? Ya tú dices, ¿verdad? A mis hijos los ves en distintas etapas y a veces se van confundiendo. Vemos fotos de ellos a veces y decimos, ¿es el Esteban? No, es el Andrés. Ay, de veras. Y lo reconocemos por la ropa. ¿Ya? O por lo antiguo de la foto. Ay, es Lucas. Ya. Y ahí nos acordamos. ¿Ya? Pero también, ¿verdad? Ocurre esto cuando a veces hay parejas. ¿Se han fijado? Algunos matrimonios se parecen también. Es interesante eso, no sé si eso será comprobado científicamente o no. ¿Ya? Yo he visto incluso a veces que hasta los dueños se parecen a sus mascotas. O las mascotas se parecen a sus dueños, no sé. ¿Ya? No voy a dar ejemplo ni voy a mirar a nadie, pero hasta se parecen algunos. ¿Ya? Bueno, algún día nos vamos a parecer todos porque vamos a ver a Cristo en persona. Vamos a ser transformados a la semejanza de su gloria. Y su gloria ahí se refiere al cuerpo resucitado y glorificado de nuestro Señor Jesucristo. Él murió, pero a los 3 días resucitó, ascendió al Padre y fue glorificado. Y Él tuvo, ¿verdad? Después volvió y apareció a muchos en cuerpo glorificado. Bueno, vamos a ser semejantes a Él. Qué hermoso, ¿verdad? Vamos a ser todos parte de una misma familia. Y allí se va a manifestar lo que llamamos una iglesia completa, total, la verdadera y única iglesia universal que va a existir en el futuro, que es en la presencia del Señor, donde estemos todos juntos ahí. Aquí en esta tierra, la iglesia local es la que tiene el propósito de traer más almas a la familia del Señor.
a ser parte de esta experiencia tan maravillosa que es ser parte de la familia de Dios, para que tengamos esta entrada en común, este camino en común, este destino en común, para que tengamos esta experiencia en común, este proceso en común que tenemos todos nosotros, el llegar a ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No lo busquen, como dice el libro de Romanos, capítulo 8. El Señor nos salvó y nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ya me acompáñenme a Romanos, busquémoslo, por favor. Romanos. Romanos capítulo 8, el versículo 28. Romanos 8, 28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Ya? Es decir, lo que hablábamos hace un momento atrás, ¿verdad?, cuando compartíamos algunos testimonios, las diosidencias del Señor. Diosidencias, no son coincidencias, son diosidencias, porque Él ordena todas las cosas conforme a su buen propósito. Dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y fíjate el propósito de Dios. El versículo 29 lo aclara. Porque a los que antes conoció, ¿qué dice? También los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La predestinación no es como dicen algunos reformados, calvinistas hoy en día, tiene que ver con la salvación. No estamos predestinados a ser salvos. Sino una vez que somos salvos, una vez que somos conocidos por Dios, somos predestinados a ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ha confundido a muchos teólogos, ¿verdad?, a través de los siglos, y se pelean unos con otros, y en vez de pelearse deberían leer la Biblia. Si la Biblia es muy clara, y cada vez que expresa la predestinación tiene que ver con eso, con el ser conformado, es el proceso de ser transformados en la familia de Dios a la imagen del Señor Jesucristo. Ese es el propósito por el que fuimos salvos. Porque al ser conformados a la imagen de Cristo estamos dando gloria a Dios. ¿Dios se glorifica en quién? ¿En nosotros? No, Dios se glorifica en su Hijo, Jesucristo. Cuando nuestras vidas manifiestan a Cristo, estamos glorificando a Dios. Y eso como parte de una familia espiritual. Por eso es que en la iglesia, ¿verdad?, el liderazgo está, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo son edificados los santos? Con la palabra de Dios, que como declara el apóstol Pablo, ¿verdad?, es toda inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, maduro, preparado para toda buena obra. Ahí está el propósito, ¿verdad?, de una iglesia, de una familia espiritual. Así como en una familia se forman a nuestros hijos en la disciplina, en la enseñanza, en las buenas costumbres. ¿Ya? ¿Cómo un papá se siente cuando escucha, ¿verdad?, a otras personas, incluso desconocidos, referirse a nuestros hijos como jóvenes respetuosos, bien educados, bien portados? ¿Cómo se siente uno como papá? Como que todo el esfuerzo valió la pena. Como que todas las veces, pórtate bien, lávate las manos, da las gracias, pide permiso. Y todas las veces que una y otra vez le enseñamos, le repetimos, le seguimos repitiendo y volvemos a repetir, ¿verdad?, valió la pena. Bueno, qué lindo es cuando también entendemos que el propósito de Dios como hijos hacia nosotros es el ser transformados, conformados a la imagen de Cristo. Y esto es un proceso. Estamos en una familia no solo para pasarlo bien, sino para ser formados a la imagen de Cristo, ser formados en la familia de Dios. La iglesia es una familia donde no tengo el derecho de faltar el respeto o de hacer lo que quiera. Tú no llegas a tu casa y haces lo que quieres, ¿verdad? Pasamos gran parte de nuestra vida de padres criando a nuestros hijos, enseñándoles que no pueden hacer lo que quieren.
No pueden, ¿verdad?, sentarse y poner los pies arriba de la mesa. No pueden, ¿verdad?, comer si no se lavan las manos. Los vamos formando para que, ¿verdad?, tengan la misma enseñanza que nosotros tuvimos, para que nuestra familia se parezca. Por eso es que nos terminamos pareciendo, ¿verdad? Tal palo, dice el dicho, tal astilla, ¿verdad? Bueno, en la familia espiritual, en la iglesia del Señor, este proceso de ser conformados a la imagen de Cristo también es un proceso muy bello y muy lindo, que no siempre es fácil, pero que es necesario, porque los hijos de Dios, aquellos que ya han sido salvos, están predestinados con este propósito. El que comenzó en nosotros, dice Pablo a los Filipenses, y Pablo estaba persuadido de esto, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué hermoso, hermanos, es saber que somos parte de una familia con un mismo destino, con un mismo propósito, y donde estamos siendo formados juntos para la gloria de Dios, pareciéndonos unos a otros, pero siguiendo como molde a nuestro Señor Jesucristo. No es parecerse al pastor, o al diácono, o al anciano, o al hermano, o a la hermana, es parecernos a Cristo. Vamos todos en esa misma dirección. Y este crecimiento, ¿verdad?, esta formación, este perfeccionamiento se desarrolla en el contexto de una familia, donde hay lazos, donde hay propósitos, donde hay destinos en común, donde hay un inicio en común, que es la regeneración, pues nacemos en Cristo, ¿verdad?, al nacer de nuevo en Él por medio del Espíritu. Y todo este proceso, dentro del contexto de una familia, se da en el contexto del amor. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, pasaje que lo hemos reiterado, ¿verdad?, varias veces durante este estudio, y que de alguna manera es como que canaliza, ¿verdad?, cataliza gran parte de las figuras de la iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 4, ¿ya lo tienen? Efesios capítulo 4, ¿ya? Dice el versículo 12, voy a leer para entender siempre el contexto, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ya hablamos ya que la iglesia es como una obra en construcción, un edificio, ya usamos esa figura, pero añade, para la edificación del cuerpo de Cristo. También ya hablamos de la iglesia como un cuerpo, ¿se acuerdan? Ya hablamos de eso. Pero todo esto tiene como propósito, dice, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe. Qué hermoso es cuando una familia es unida. Se requiere la unidad, ¿ya? Pero esta unidad está fundamentada o está basada ¿en qué? No está basada en los gustos. No somos solo un grupo de amigos o un club social que mantiene simplemente gustos en común, como un club de fútbol, como un club de voleibol, etc. ¿Ya? Sino que, tal como dice aquí, la unidad de la fe. La fe es el conjunto de aquellas cosas que nosotros creemos y practicamos. La fe viene por el oír, y el oír. Por lo tanto, la fe, lo que nos une es, ¿verdad?, la norma, las buenas costumbres, la educación que nos une es la palabra de Dios. En la palabra de Dios es que nosotros como familia crecemos unidos. La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y ahí conocimiento tiene que ver con una experiencia cotidiana, real, diaria, cercana, ya, de ser transformados a su imagen. Dice, a un varón perfecto. A un varón perfecto, dice, maduro, completo. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En palabras más simples, se refiere a que todos avanzamos dentro de la familia espiritual para ser formados a través de la Biblia, de la palabra de Dios, a la imagen de Cristo. Siempre se reitera este mismo concepto. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, dice ahí, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hoy en día hay tanta falsa doctrina, hay tanta falsos profetas, hay tanta mala enseñanza, hay tanto acceso a la enseñanza, y gran parte de esta enseñanza no es buena, no es bíblica. Es religiosa, es engañosa o incluso es perversa. El propósito, ¿verdad?, en una familia es proteger a nuestros hijos.
cuidarles, ¿verdad?, de las malas influencias. Siempre los papás debemos estar atentos de las amistades de nuestros hijos, con quienes se relacionan, y prohibírselo si es necesario. Sí, los padres no solo podemos, sino que debemos prohibirle cosas a nuestros hijos. No es como el mundo enseña hoy en día que, hoy no, pobrecito, se van a traumar. No, se van a traumar si tú no les prohíbes y tú no les pones reglas. Ahí realmente se van no solo a traumar, sino que se van a desviar. Por lo tanto, en una familia hay un cuidado común, una protección en común. Y el ser formados en la palabra del Señor nos permite mantenernos en la senda correcta, por medio de lo cual el Dios ordena nuestros pasos, ¿verdad?, conforme a su palabra, para que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros, como dice el Salmo 119. Ya somos encaminados, así como en una familia se enseñan las buenas costumbres, la educación, ¿verdad?, las reglas de conducta. Bueno, de la misma manera, en una iglesia, en una familia espiritual, también hay normas, también hay conductas, también hay cosas que tenemos que aprender para de esa manera no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera, como dice el versículo 14, de todo viento de doctrina, por estratagemas, dice, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así como hay muchos hoy en día que quieren seducir a nuestros hijos y llevarlos por el camino de la droga, por el camino de la delincuencia, por el camino, ¿verdad?, de los afanes de este mundo, así también en lo espiritual. Una iglesia es un lugar donde tú te proteges de la sana doctrina porque eres formado. Te proteges de la mala doctrina porque eres formado en la buena doctrina, en la sana enseñanza de la palabra del Señor, y por medio de la cual, al ser instruido en la sana doctrina, aprendes, como dice el libro de Hebreos, por el uso, ejercitándola en el discernimiento del bien y del mal, lo que es bueno y lo que es malo. Sabes lo que es correcto y lo que es incorrecto. Luego añade, sino que siguiendo la verdad, la Biblia dice que es la verdad. No es tu verdad, no es mi verdad, no. La verdad es la palabra de Dios. Jesucristo dijo a sus discípulos cuando oró a Dios Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que en la Biblia encontramos la verdad revelada de Dios a nuestra vida. Pero miren lo que dice, sino que siguiendo la verdad, ¿cómo? En amor. Porque también Pablo añade, ¿verdad?, que el amor es el vínculo perfecto. En el contexto de amor seguimos la palabra de Dios. Dice, siguiendo la verdad en amor. ¿Y esto qué produce? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De que en todo el cuerpo, dice el verso 16, ya hablamos de la iglesia como un cuerpo, pero vamos a enfatizar ahora otro aspecto en cuanto a la iglesia como una familia. Dice de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y eso es lo que es una familia, un lugar donde tú vas edificándote en amor, un hogar donde tú en el contexto del amor eres entrenado para poder vivir una buena vida. Cuando un padre, cuando una madre tienen que disciplinar a sus hijos, aún físicamente, ejerciendo sobre ellos cierto dolor, es para que ellos en un contexto de amor aprendan, ¿no es cierto?, y se les grabe en su mente y en su corazón y aún en su cuerpo la importancia de hacer lo correcto, para que después no tengan que sufrir ese mismo o peor dolor injusto y cruel en el mundo y tener que aprender eso. Por eso es que es importante la disciplina en amor dentro del hogar. Por eso es que es importante, ¿verdad?, la disciplina en amor dentro también de una congregación, porque somos una familia que nos estamos edificando en amor. Y cuando hablamos de amor, estamos hablando más allá del mero sentimiento. Muchas veces reducimos el amor a un mero sentimiento. El amor es mucho más que eso, muchísimo más que eso. El amor es una decisión. Y el amor es una decisión, el amor cristiano,
un hogar, de una familia espiritual, es un amor, ¿verdad?, que se refiere a la decisión de someterme a la voluntad de Dios. Porque su voluntad siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Es la voluntad de nuestro Padre. El Señor vino a esta tierra a eso, a hacer la voluntad de su Padre. Y nos permitió a nosotros ser parte también de una familia en la cual debemos hacer la voluntad de nuestro Padre. Y nuestro Padre es perfecto. No como nosotros que somos padres terrenales, que nos equivocamos. Sin embargo, ¿verdad?, tenemos a nuestro Padre que es celestial. Para ir concluyendo, vayamos al libro de Hebreos. En relación a esto mismo. Hebreos, por favor. Capítulo 12. Porque también es importante entender este aspecto, ¿verdad?, de la familia espiritual. Versículo 6. Bueno, voy a leer el versículo 5 en adelante, de Hebreos 12. Dice: y habiendo ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Siempre pensamos en la disciplina en términos negativos. Relacionamos la disciplina con castigo. Y aunque la disciplina tiene una parte de castigo, no siempre es castigo. La disciplina es básicamente entrenar a una persona para vivir o hacer algo conforme a un propósito. Un entrenador, ¿verdad?, de una disciplina en particular, entrena ¿verdad?, a sus pupilos para que puedan sacar el máximo provecho de sus capacidades. Y esto requiere disciplina. En algunos casos hay castigo, penalidad, en otros casos incluso puede hasta haber retribución o premio. ¿Se entiende la idea? Bueno, la disciplina del Señor muchas veces es bendición y a veces también es castigo. Han oído el dicho, ¿verdad? Dios castiga, pero no a palos. Pero igual duele, ¿verdad?, cuando el Señor nos llama a terreno. ¿Pero por qué? Porque tiene un buen propósito en nuestra vida. ¿Ya? Siempre tiene un buen propósito. Por eso dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. A veces el Señor con un susurro nos va a guiar por el camino, pero a veces con un palmazo, ¿verdad?, nos va a hacer entender cuál es su voluntad. No menospreciemos, por muy suave o por muy fuerte que sea la disciplina del Señor. Dice: ni desmayes cuando eres reprendido por Él. A veces vamos a ser reprendidos, a veces vamos a ser redarguidos, a veces vamos a ser confrontados con la palabra del Señor por un bien. ¿Por qué? Y aquí está el propósito. Y esto es importante que lo entendamos en el contexto de una iglesia como una familia espiritual. Porque el Señor, al que ama, disciplina. ¿Te das cuenta que el amor es más que un sentimiento? Porque ¿quién quisiera ser disciplinado? ¿A quién quisiera que le llegara un castigo? A menos que fuéramos masoquistas, ¿verdad? A nadie le gusta recibir un reto, una reprimenda, un castigo, ser confrontado, ¿verdad? A menos que tenga algún problema, ¿verdad?, ahí, por ahí arriba. No, por eso dice: ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Y añade: y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es una figura fuerte, muy ilustrativa de un castigo físico. Un castigo físico que hoy en día se menosprecia, el mundo menosprecia la disciplina del Señor. No, eso es arcaico, eso es antiguo, ¿verdad? No, eso es del pasado. No hay que disciplinar físicamente, no hay que castigar físicamente a nuestros hijos. Claro, después una pandilla lo va a tener que castigar para que él aprenda, ¿no es cierto?, que no tiene que estar andando tan altas horas de la noche. Y quizás incluso hasta va a perder la vida. ¿Por qué? Porque padres ignorantes y temerosos, miedosos, no quisieron aplicar una disciplina física para formar en disciplina a sus hijos. Bueno, qué increíble cómo el mundo no solo tergiversa, sino que corrompe las cosas. Pero dice el versículo 7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Fíjate que esto es muy profundo, porque dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Qué pasa si yo no soporto la disciplina o la menosprecio?
Quizás soy un hijo de Dios y lo voy a seguir siendo porque no pierdo esa calidad. Pero puede que Dios ya no me trate como hijo. ¿Y sabes qué significa esto? Como el hijo pródigo. Nos va a dejar ir. ¿Ya quieres seguir pecando? Sigue pecando nomás. Como dice el libro de Romanos, muchas veces el Señor nos va a entregar a nuestras propias concupiscencias. Qué triste es esto. Que Dios no nos trate como hijos siendo que somos sus hijos. Pero si soportamos y nos sometemos a la disciplina del Señor, Dios nos va a tratar como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, sois bastardos y no hijos. Qué fuertes las palabras, ¿verdad? No es lo mismo ser un hijo ilegítimo fuera del hogar que un hijo dentro del hogar. Por lo menos en aquellos días el contexto era así. Bueno, dice el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban como nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y ciertamente, aquellos, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero refiriéndose a Dios, a nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente, dice aquí, parece ser causa de gozo, sino de tristeza, dice. Es verdad, a nadie le gusta, ¿verdad?, que lo reten, que lo castiguen, que lo confronten, que lo disciplinen. Es verdad. Pero después que hemos pasado por la disciplina, dice, después da fruto apacible de justicia, dice, a los que en ella han sido ejercitados. Qué desagradable cuando tú estás frente a un niño malcriado. Qué desagradable cuando estás frente a un niño mimado, que quiere hacer lo que quiera, que hace lo que quiera y que no le importa nada. Es desagradable. ¿Tú quieres que a tu hijo lo discriminen? ¿Tú quieres que a tu hijo lo aparten? ¿Tú quieres que a tu hijo lo consideren como un problema o como un cacho? Porque más que porque hoy en día la sociedad intente evitar la discriminación, la verdadera discriminación ocurre cuando hay personas, ¿verdad?, que no han sido disciplinadas, formadas en una forma correcta de hacer las cosas. Es triste, ¿verdad?, cuando nuestros hijos, ¿verdad?, los discriminan porque se portan mal, pero el problema no es de nuestros hijos, es nuestro, porque quizás como papás no hemos sido diligentes en la disciplina. Gloria a Dios que nuestro Padre Celestial no es así. Él nos va formando para que vivamos conforme a su voluntad y a su propósito. Por lo cual, dice el versículo 12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Qué ilustrativo es el Señor, ¿verdad? Dios quiere formarnos para que andemos de manera recta en los caminos del Señor. Esa es la figura que se utiliza con respecto a la iglesia como una familia en la fe, donde estamos siendo formados, donde a veces Dios también nos tiene que disciplinar, a veces Dios va a usar a la iglesia para disciplinar a sus miembros, como lo vemos en Mateo capítulo 18, no lo vamos a buscar ahora, ya en donde a veces se necesita una disciplina eclesiástica, pero todo esto siempre con un propósito benéfico para nuestra vida, pero también con el propósito de que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas parecidas y asemejándose al Señor Jesucristo, siendo conformados a su imagen por medio de la palabra del Señor. Esta fe que una vez ha sido dada a los santos, para poder vivir conforme a ella y a su propósito y a su voluntad. Qué hermoso, ¿verdad?, es ser parte de una familia. Una familia que no solo ama a Dios, sino que ama su palabra y que se toma con seriedad lo que realmente es ser una familia en la fe. Tengamos un momento de oración. Señor, te doy gracias